¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Líderes, aquí en Red Más. El espacio para conocer historias de nuestras empresas y emprendedores, pero también donde podemos conocer sobre otros temas que viven en el mundo empresarial. Y precisamente hoy vamos a dedicar este programa para hablar sobre uno que es cada día más importante y que se analiza en las compañías, el ambiente tóxico. Algo que cuando ocurre en una empresa puede presentar muchos problemas, baja productividad y hasta caída de los ingresos. Para hacerlo nos acompaña la profesora de la Universidad de La Sabana, Lucía Carolina Barbosa. Profesora, bienvenida. Muchas gracias, Ismael, por invitarme. Es todo un gusto estar acá. Gracias por estar con nosotros. Sí. Vamos a ver una nota que preparó Lices Martínez sobre cómo el ambiente tóxico daña el clima laboral y en muchas ocasiones hace que la gente prefiera dejar su puesto de trabajo. Aquí está la nota. En el día a día, el mundo organizacional está rodeado de situaciones diversas, que si bien algunas pueden generar espacios en los que prevalece un buen clima organizacional, compuesto por la motivación, la convivencia amena y relaciones amistosas, también pueden surgir casos contrarios, en los que el clima se puede ver rodeado de situaciones conflictivas, desmotivación e incluso cansancio excesivo en el equipo de trabajo, bajo rendimiento laboral y altos índices de deserción. No hay compromiso, trabajo en equipo no se da, no hay comunicación clara, lo que conocemos como un concepto de engagement, la gente comprometida, la gente dedicada, la gente con vigor, con energía alrededor del trabajo, no se da. Y son precisamente estos últimos comportamientos los que muestran que la empresa está atravesando por un ambiente tóxico. Son unas redes negativas, ¿cierto?, donde se establecen relaciones entre las personas y también dentro de la cultura de la organización que propenden no por el desarrollo de que las personas sean felices y trabajen adecuadamente, sino por el contrario, porque además de esto lo que hacen es que hacen que las personas perciban un ambiente que sea hostil, un ambiente donde ellos no se sientan cómodos, un ambiente donde usted se sienta cada día un poco más con su autoestima desarrollando unos niveles que no son los adecuados. Aunque existen muchos motivos por los cuales una empresa puede vivir un entorno tóxico, mucho tiene que ver el rol que juegan tanto los compañeros de trabajo como los líderes al mando de la organización. El ambiente es vital y el ambiente lo crean los directivos, lo crean los encargados de los proyectos o lo que consideramos hoy en día los líderes. Tricor es una empresa joven, es una empresa dinámica, pues hemos tomado modelos como empresas como Facebook, Google, donde pues el modelo de trabajo es diferente, los horarios somos flexibles a nivel de horarios, y pues digamos que el trabajo está más orientado a objetivos y la organización pues no es una estructura vertical. Vemos que cuando el ambiente laboral no es el mejor, hay conflictos. La gente está desmotivada y se ve cansada. Todo esto hace que el rendimiento también sea menor. Profesora, quiero conocer su opinión sobre esta situación. Gracias, Ismael. Realmente este es un tema de mucha importancia en este momento en el mundo, porque efectivamente el trabajo, que en sí mismo debe ser un espacio en donde la gente crezca, donde la gente le parezca bien estar construyendo y estar desarrollando sus habilidades, se ha convertido en algo en donde efectivamente la gente puede empezar a enfermarse o a vivir situaciones no agradables. Cuando se habla del tema de ambientes o de climas tóxicos dentro de las organizaciones, yo creo que es muy importante que uno establezca primero en qué yo diría en qué momento de construcción está la empresa. Como muy bien lo planteaba la última persona dentro de la nota, es una empresa joven, es una empresa que está arrancando, pero además su razón de ser precisamente es estar innovando y deben tener personas muy jóvenes que son millennials y que lo que quieren es precisamente que haya una serie de cosas que les permitan a ellos sentirse rico y agradable. Pero es muy diferente tener una empresa que ya lleva unos 40 años en el mercado, unos 70 años en el mercado, y en ese sentido hay que mirar muy bien en qué momento de la empresa está, para que uno sepa si puede ser un momento de crisis o un momento permanente en donde se está generando algo que están llamando toxicidad, que honestamente a mí a ratos no me gusta mucho el término, pero lo que quiero decir con esto es, mire, para que uno hable de un ambiente tóxico uno tiene que hablar de algo que está siendo permanente. Cuando hay una fusión, por ejemplo, parte de lo que pasa es que por lógica pueden darse momentos muy difíciles dentro de la organización porque se están integrando personas de un lado y otro y ahí puede presentarse situaciones de crisis donde suceda esto que planteaban las personas que estaban en la nota, que no haya tanta pertenencia, que no haya tanto compromiso, que se baje la productividad.
El asunto es que cuando hay un ambiente tóxico, esto se mantiene y permanece en el tiempo y eso empieza a generar, por supuesto, problemas a nivel de las personas y problemas a nivel de la organización como totalidad. Sí, hay dos puntos a los cuales hace referencia esta nota. El trabajo en equipo no funciona bien y la comunicación no es la mejor. Profesora, ¿qué tanto es precisamente esa falta de comunicación la que permite que el ambiente tóxico aumente pues, en una compañía? Uno puede pensar que la comunicación es una manifestación de un ambiente tóxico o que la comunicación está generando el ambiente tóxico. Y en ese sentido, yo creo que uno debe estar atento efectivamente a preguntarse cómo estamos manejando el talento humano en esta empresa. De hecho, yo diría que uno de los factores claves para que se genere un ambiente tóxico es que o no haya un adecuado manejo del talento humano o sencillamente parte de lo que sucede es que se asume que el talento humano tiene que funcionar porque es trabajador y está ahí. En ese sentido, efectivamente, la comunicación sí es muy importante. Existen problemas de comunicación cuando hablamos de problemas en un ambiente tóxico. ¿Esos problemas cuáles son? En la comunicación generalmente empieza a existir relaciones en donde la gente empieza a ser muy agresiva unos con otros, a ser descalificadores unos con otros. Efectivamente puede haber un problema de trabajo en equipo porque pues si estoy teniendo problemas de comunicación es muy difícil que trabaje en equipo. Lo que sucede es que en nuestro país en particular trabajar en equipo no es de las habilidades que la gente tenga bien desarrolladas. Así que no necesariamente en un ambiente tóxico está sucediéndose el tema de trabajo en equipo. Pueden haber empresas en donde las cosas entre comillas están bien y la gente no está trabajando en equipo. Así que para mí la comunicación sí puede ser tanto manifestación como generadora de... Sí, uno de los temas que hace que los resultados pues, no se consigan en el trabajo es cuando uno no se siente bien cómodo. Cuando esto no sucede porque el ambiente no es el mejor y hay muchas diferencias en ese ambiente, de hecho es hostil. ¿Y qué debe hacer? Y es la pregunta que le quiero hacer, el líder, ¿qué debe hacer quien está al frente de los grupos pues, para lograr superar estos problemas? Esa es una muy buena pregunta, Ismael, porque efectivamente yo diría que los líderes son claves para poder ayudar a manejar el problema. Los líderes dentro de las organizaciones son personas fundamentales para estar motivando a la gente, para estar ayudando a resolver conflictos y por supuesto para estar orientando hacia los logros. En ese sentido, un líder debe estar muy atento a darse cuenta cómo él está generando una comunicación asertiva o cómo él de pronto está generando una comunicación en donde lo que hace es que la gente no quiera hablar con él ni quiera hablar con sus compañeros. Por eso el líder debe estar muy atento a querer conversar con las personas, a querer escuchar. La escucha es una habilidad fundamental de la comunicación, pero también es fundamental cómo yo hablo con la gente. Yo diría que los líderes son fundamentales y su actitud fundamental debería ser una actitud de aceptación y de respeto por el otro permanentemente. ¿Qué pasa en un ambiente tóxico? Que empiezan a haber dificultades en el comportamiento ético de las personas. Profesora, hay otra parte que es importante y que tiene que ver precisamente con esa pregunta. ¿Se afecta la autoestima de las personas cuando hay un ambiente tóxico? ¿Hasta qué punto esa situación no solo golpea a esa persona que se ve afectada, sino a la propia compañía? Por supuesto, la autoestima es una, yo diría, de las capacidades psicológicas más importantes dentro de un trabajador y dentro de un líder. Y cuando las personas empiezan a sentir que su trabajo no aporta a la empresa, que su trabajo no está siendo valorado, empiezan a sentir que ellas pierden su puesto ahí. Y en ese sentido empieza obviamente a disminuir su productividad y por supuesto, como muy bien lo decían en la nota, a bajar su compromiso y su pertenencia. Si yo no me siento parte de esta empresa, yo empiezo a no ser productivo. Señora, empresarios tienen que hacer una labor muy fuerte también, o los líderes quienes están al frente de estos grupos. Hay que trabajar con la gente, hay que escucharla, hay que ayudarles incluso a que se sientan bien. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros, esto es Líderes en Red Más. Vamos a ver otra nota sobre este tema, clave hoy en las empresas. Tiene que ver con las diferencias que hay entre los trabajadores y cómo saber llevarlas. Aquí lo que nos encontramos. En cualquier escenario en el que se desarrolle una actividad laboral, siempre se encontrarán personas con perfiles diversos, profesiones distintas y caracteres disímiles, por lo que las diferencias entre compañeros serán pan de cada día. Sin embargo,
Cuando ciertos comportamientos como peleas y tensiones son recurrentes entre 2 o más colaboradores de la empresa, son señales de que hay que actuar con prontitud para encontrar la raíz del problema y mediar la situación. Es tarea y es parte de la responsabilidad de los directivos preocuparse por el bienestar de los trabajadores. Es más, en mi concepto, una de las tareas fundamentales de los directivos en las organizaciones, más que dar órdenes, es promover ambientes agradables de trabajo. Hoy se habla mucho de la felicidad en el trabajo, hoy se habla mucho de las condiciones donde las personas pueden desarrollarse a nivel integral, no solamente de disponer su capacidad para ser productivos desde el punto de vista eminentemente laboral. Entre las soluciones que un líder puede aplicar para evitar o sobrellevar estas situaciones está ofrecer a su equipo de trabajo espacios de esparcimiento que les permitan lidiar con el estrés diario, pensar en bonificaciones que vayan más allá de lo económico e incluso en el caso de que el ambiente o las relaciones tóxicas ya estén interfiriendo en la organización, se pueden mediar con talleres, charlas e incluso el diálogo de forma independiente con las personas involucradas en la situación para encontrar acuerdos. Lo primero que necesitamos es tener líderes no tóxicos, aquellos líderes tóxicos son los que contaminan, los que maltratan, los que es como la fuente, la semilla del ambiente tóxico empieza ahí. Entonces la solución normalmente no son casos aislados. Un liderazgo basado en valores y respeto funciona muchísimo mejor, y el consejo que yo daría es que se trabajen a tiempo. Estos ambientes tóxicos yo los asimilo como un cáncer organizacional. La diferencia con el cáncer orgánico, digamos, o de enfermedad de salud, es que en las organizaciones nos damos cuenta muy temprano con la célula que empieza a enfermarse. Entonces podemos, si tenemos la intención de hacerlo, podemos hacer correctivos inmediatos. Todos los socios actuales de Jason fuimos empleados. Entonces es una compañía que su desarrollo está fundamentado en el crecimiento de la gente que trabaja con nosotros. En todas las compañías, y entre más grandes sean, pues se encuentran personas que son totalmente diferentes, pero que deben trabajar en grupo tras objetivos concretos y específicos. Profesora, ¿cómo hacer para manejar esta diversidad de personas? Cuénteme un poco sobre eso. Este es un tema muy interesante que viene trabajándose a nivel de tendencias en el manejo del talento humano, y es la gestión de la diversidad, así se llama. Y es entender que tener diversidad lo que permite es generalmente complementarnos, y lo que permite es ser mucho más productivos y generar valor. Lo que sucede es que donde haya personas hay conflicto. Y en ese sentido, el problema del conflicto no es que se dé, sino que lo gestionemos y miremos qué hacemos. Así que tanto los líderes como las personas que trabajan en las organizaciones tienen que contar con que es importante generar una serie de habilidades para resolver los conflictos. Cuando uno lo contratan no solamente por lo que uno sabe, sino lo contratan para que uno tenga buenas relaciones con los demás, para que uno construya relaciones positivas y relaciones productivas. En ese sentido, los conflictos tienen una serie de estrategias para resolver. Muy importante, como estaban diciendo en el video, usted debe identificar cuál es esa dificultad que se está presentando, y efectivamente existen alternativas para solucionarla. En este sentido, desde ser capaces de colaborar mutuamente hasta sencillamente ceder mientras la necesidad del otro sea primaria para la empresa, es decir, la empresa es una prioridad dentro de los trabajadores y deben entender que sus individualidades no pueden imponerse frente a la organización. Sí, quiero seguir por ese mismo tema. En general, en las empresas hay diferencias y hasta fuertes discusiones. ¿En qué momento el líder debe intervenir para evitar que esas tensiones causen un daño mayor? Sobre todo, pues, no solo a la persona, sino a la empresa como tal. Es muy importante, Ismael, lo que estás diciendo, y es que uno no puede dejar escalar los conflictos. Los conflictos deben solucionarse apenas están empezando, porque es donde tiene uno la posibilidad de que esto realmente se convierta en un conflicto funcional y no en un conflicto disfuncional. En ese sentido, el líder siempre tiene que estar atento a intervenir en esa primera parte del conflicto, que es la molestia, que es la rabia. Acá yo creo que es muy importante, porque es que a veces los que generan el conflicto son los mismos líderes. Hay líderes que tienen un problema en su control emocional, y a veces hacen explosiones que dejan a las personas sin posibilidad inclusive de intervenir, porque como ellos son los que tienen el poder, muchas veces las personas se repliegan y no lo dicen. Pero ese líder empieza a tener una dificultad porque empieza a tener una pérdida de credibilidad. Cuando uno tiene un descontrol, lo que hace es una pérdida de credibilidad frente a sus seguidores o colaboradores, porque entonces ellos empiezan a temer que ese líder no tiene realmente la suficiente fuerza para poder manejar una situación. En ese sentido, yo diría que es fundamental para poder enfrentar un conflicto, que yo crea que el conflicto es algo deseable y que lo puedo manejar, y no que el conflicto es algo malo y que yo lo quiero acabar. Lo que debo buscar es qué es lo que pasa,
qué es lo que no está funcionando para que podamos resolverlo. El problema no lo puedo centrar en la persona y en una dificultad, sino en la situación y entendiendo qué es lo que no nos está funcionando. Sí, los efectos que esto pueda causar en el trabajo. Un tema del que se habla hoy en día es el de la felicidad, precisamente en el trabajo. Cuando el ambiente no es el mejor, difícilmente se logra que la gente sea feliz. Profesora, en esta nota muestran cómo en algunas empresas, para buscar soluciones, se realizan, por ejemplo, charlas, se abren espacios para que la gente tenga momentos de descanso, relax. ¿Es suficiente este tipo de decisiones o hay que hacer algo más? Esto es una tendencia a nivel administrativo muy importante que hay en el mundo en este momento, Ismael, y es trabajar la felicidad organizacional. Una cosa es la felicidad organizacional y otra es la felicidad en el trabajo. Cuando hablamos de este tipo de charlas y de cosas para que la gente se desarrolle y sea mejor, estamos hablando de un trabajo que están haciendo desde la felicidad organizacional, y es que lo que han encontrado, por supuesto, que a veces podrá sonar hasta simple, una persona que es feliz es mucho más productiva, es mucho más comprometida, tiene muchos mejores desempeños y, por supuesto, es mucho más sana. Así que es un muy buen negocio trabajar sobre la felicidad y es una de las tendencias que hay. Y en ese sentido entonces se trabaja a la felicidad organizacional como totalidad, mirando en la cultura qué podemos buscar para que la gente no solamente sea más feliz acá en el momento que está en el trabajo, sino allá fuera del trabajo. Y en ese sentido se trabaja muchísimo el tema entre el balance entre la vida personal y laboral. Pero también está la felicidad en el trabajo. Y es decir, cómo me llevo yo con mis compañeros de trabajo, cómo me llevo yo con mis jefes, cómo esa actividad que yo estoy haciendo es realmente motivadora, es un puesto que a mí me parece retador, que a mí me gusta y que yo estoy sintiendo que estoy aportando a esta empresa, a mi ciudad y a mi país. En ese sentido es muy importante sí generar todas estas actividades, porque yo honestamente creo que es muy interesante que yo pueda salir y jugarme un partidito de ping-pong mientras estoy en el descanso, que yo pueda de pronto mirarme el partidito de fútbol y luego volver otra vez a mi trabajo, que son, digamos, varias de las cosas que cuentan y que se están haciendo, pero también es obviamente muy importante buscar que la persona haga una reflexión de él, qué tan feliz es él y qué tanto esto que él está haciendo realmente está aportándole al mundo y a él mismo para poder desarrollar una sociedad mucho más solidaria, una sociedad en donde nos sintamos mucho mejor. Sí. Hay un símil que hace una de las entrevistadas cuando califica el ambiente tóxico como un cáncer de una organización, pero también dice que permite hacer correctivos a tiempo si hay decisión. Profesora, quiero que hablemos también sobre eso. O sea, es un cáncer, pero se sabe qué hacer y si se hace a tiempo, pues las cosas pueden andar mejor. ¿Sí es así? Yo diría que tener un ambiente tóxico realmente es una situación difícil, y es difícil porque uno empieza a sentir que no quiere ir al trabajo, uno empieza a sentir que ese trabajo o ese líder que yo tengo allá es negativo y que no me está aportando, que mis compañeros son hostiles, que yo me estoy sintiendo descalificado, y en ese sentido yo creo que es una situación tóxica en el sentido que me estoy sintiendo mal y que me estoy sintiendo que no estoy aportando y que esto se está convirtiendo en algo malo. Pero efectivamente hay que hacer y hay que hacer correctivos prontos. Lo que sucede es que yo quiero decir, y en eso quiero ser clarísima, los ambientes tóxicos pueden durar bastante rato en resolverse. No se solucionan mágicamente y se necesita un trabajo muy decidido por parte de los dueños de las empresas, de los directivos y de los jefes para poder transformarlos, porque eso lo que indica es que la gente ha empezado a relacionarse desde lo negativo. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia adentro a pensar en cosas malas. ¿Y qué hacemos? Pensamos desde las cosas positivas para manejar esa tendencia que a rato nos acompaña. ¿Qué sucede en una empresa tóxica? Que todo empieza a convertirse en algo negativo. Y en ese sentido, yo tengo que empezar a buscar que esta empresa sea mucho más sana, mucho más humana y mucho más exitosa. Perfecto. Bien interesante, señores empresarios, para tener en cuenta. Vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Esto es Líderes en Red Más. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Profesora, creo que hablemos un poco sobre los principales mensajes que quedan el día de hoy de ver estas dos notas sobre ambiente tóxico. Bueno, yo diría que un primer mensaje es que es importante entender que un clima tóxico puede tener personas que están en relaciones tóxicas. Es decir, yo invito a que no
estigmaticemos a las personas diciendo hay personas tóxicas. Lo que creo que es importante entender es que hay personas en situaciones de relaciones tóxicas y en ambientes tóxicos que están haciendo que infortunadamente se vuelvan personas no motivadas, personas no productivas y personas que tienen un alto riesgo de empezar a ausentarse y a bajar su compromiso. En el tema hay señales donde uno dice que el líder debe tener en cuenta para evitar que el ambiente malo pues aumente en una compañía. Hay estilos de liderazgo, usted habló hace un momento sobre eso, y algunos son más fuertes que otros. ¿Puede esto afectar el ambiente normal y el desarrollo de una empresa cuando precisamente algunos de los jefes, por decirlo así, no manejan muy bien su liderazgo? En ese sentido, para mí, yo creo que es muy importante que haya ese equipo directivo sea capaz de sentarse a hablar de cuál es el estilo de liderazgo que debe existir en esta empresa. Yo diría que no debería ser el estilo que cada cual quiera tener. Yo diría que los directivos, así como se sientan y hablan de la estrategia de la organización, de cómo van a manejar su mercadeo, etcétera, también deberían sentarse a hablar de cómo queremos que sean los líderes acá. Y en ese sentido, efectivamente, a nivel de teoría de liderazgo en este momento, yo diría que hay 4 estilos de liderazgo claves. El estilo de liderazgo transaccional, el transformacional, el carismático y el servidor. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que más genera un ambiente sano, un ambiente en donde la gente se siente realmente como un ser humano y exitoso? Es el liderazgo transformacional. Y en el liderazgo transformacional, ¿qué es lo que se busca? Que cada una de las personas se potencialice y haga los cambios que sean necesarios para conseguir las metas de la organización. Quiero hacer una pregunta a propósito de eso. Leyendo sobre el tema, hay quienes sostienen que a veces los roles son un problema en las empresas. Cuando no están muy claros, pueden ocasionar precisamente un mal ambiente. ¿Es así? Por supuesto. De hecho, un rol es ser un líder, ¿cierto? Los roles normalmente, si no están bien diseñados, por eso es que las áreas de gestión del talento humano deben hacer un trabajo técnico y muy juicioso para ayudar a los jefes a acompañar dentro de esto. Entonces, cuando no está claro qué es lo que yo tengo que hacer en la empresa, yo empiezo a estar desubicado. Y cuando además parte de lo que sucede es que me están pidiendo cosas que a mí no me dijeron que me iban a pedir cuando me contrataron, yo empiezo a tener un conflicto frente a lo que me están pidiendo que haga. Así que este tema es muy importante y normalmente hay algo que se hace, Ismael, y es que existe algo que se llama el contrato psicológico. No es solamente ese contrato legal que yo firmo, sino que yo allá con mi jefe y mis compañeros debo clarificar qué es lo que están esperando de mí, qué es lo que yo debo dar, y dentro de ese contrato yo tengo que estarlo ajustando permanentemente. Quiero insistir en algo sobre ese mismo punto que me parece muy importante. ¿La sobrecarga de trabajo puede ser el primer paso, por ejemplo, para que haya ambiente tóxico? Ese es un tema yo diría, los más difíciles que se está trabajando en este momento. En las empresas la gente está trabajando más tiempo de lo que debe trabajar y en ese sentido termina siendo un sobreesfuerzo. Y efectivamente yo diría que las empresas, los jefes y las mismas personas deberían ser capaces de darse cuenta y de colocar límites. Los límites son muy importantes para manejar los ambientes tóxicos. A mí no se me puede olvidar que yo tengo una vida personal y que mi vida no puede ser solamente el trabajo. Y en ese sentido, una forma de manejar y de limitar es que yo sea capaz de decir, ya salí y ya no pienso más en la empresa. Ya no pienso más en el trabajo. Y eso pasa en los ambientes tóxicos. La gente se va a su casa y se acuesta a dormir y sigue pensando. Y entra en unos problemas de estrés negativo severos. Perfecto. Profesora, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Con mucho gusto, Ismael. Le agradezco que me haya invitado. Y a ustedes los espero en una próxima emisión de Líderes, aquí en Red Más.